vamos a abordar el tema de las responsabilidades, ¿ok? Cuando al principio del segundo corte nosotros veíamos lo que era la bioética, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible y sustentable, se planteaba como necesidad para el ingeniero de cualquier especialidad o del arquitecto tener presente esa responsabilidad social que podía ser individual o empresarial a la hora del ejercicio profesional, porque es prácticamente una alianza que nosotros ahora debemos establecer en nuestro ejercicio, en el caso de ustedes como ingenieros y arquitectos, en el caso de todos los demás profesionales en ejercicio, para mejorar, contribuir al desarrollo de nuestras comunidades, de las sociedades en que vivimos. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad que estamos manejando ahorita en esta temática, vamos a encontrar 5 grandes responsabilidades, ¿ok? Muy diferente a la que vimos como social, porque en la social sí hay que incurrir. En cambio, cuando usted incurre en alguna de estas responsabilidades, implica que hubo una transgresión, una violación, usted fue en contra de alguna normativa establecida y por lo tanto va a ser penalizado, y esa penalización la vamos a ver un poquito más arriba. Hay 5 responsabilidades: la responsabilidad civil, la penal, la gremial o administrativa, la ética y la legal. Vamos de atrás hacia adelante. La responsabilidad legal es toda la responsabilidad que viene directamente proporcional a la ley APA. Ya yo les había explicado que ley APA, esa I es de I de puntico. Ley APA significa Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines, ¿ok? No debe ser confundida con nada de las normas APA ¿cómo se llama? De las tesis y tal, porque no son ni siquiera primas hermanas, son lejanísimas una de otra, ¿ok? Y esa la vamos a ver en el tema que viene. En el caso de la responsabilidad ética, acabamos de verla porque ella surge del código de ética que ustedes recién vieron finalizando el segundo corte, ¿ok? Y es cuando se transgrede alguna de las normativas contenidas en él. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad gremial o administrativa, tiene que ver directamente con el reglamento interno del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Venezuela. Ustedes buscan en internet y van a ver que aparecen otro tipo de responsabilidades administrativas, pero en el caso de ustedes tiene que ver directamente con esta, ¿ok? Y tenemos la responsabilidad penal y la civil, que es la que realmente nos va a ocupar un tiempo ahorita. La responsabilidad civil nace del Código Civil. Hay algo que quiero que estemos claros. No es necesario que ustedes manejen con terminología de artículos el Código Civil, porque hasta cierto punto la idea es que ustedes sepan diferenciar cuando están en presencia de una responsabilidad civil, de una responsabilidad penal derivada del ejercicio profesional de ustedes, y no confundirse con esto, porque a la hora de la verdad, ¿por qué deben manejar el código de ética y el código y la ley del ejercicio? Porque esa sí es su ley directamente, relacionándolos a ustedes como profesionales, y que de ella depende, o sea, ella depende la aplicación del Colegio de Ingenieros. Pero en el caso de la responsabilidad civil y penal y otras responsabilidades, no la van a aplicar por ahí, se la van a aplicar por otros organismos u otros tribunales ordinarios, especializados por supuesto, y no van a poder acudir solos, van a tener que apoyarse en un abogado, y por lo tanto no es la idea que ustedes manejen el artículo tal o cual, sino que simplemente sepan por qué ocurrió tal o cual situación. La responsabilidad civil, como les indicaba, nace del Código Civil y es la que surge cuando, vamos a darle un ejemplo práctico. El Código Civil nos habla, primero, para todos los profesionales hay una obligación decenal de responder por todos los actos que uno realice por el ejercicio profesional. ¿Qué es responsabilidad decenal? 10 años. 10 años desde que usted entrega una obra, un proyecto,
un software, una cuestión industrial, una herramienta, crea una herramienta, usted tiene responsabilidad de esto durante 10 años. Implica que si ocurre un percance o tiene que ver, ocurre algo negativo que tenga que ver directamente con la obra, proyecto, construcción, herramienta, software, etcétera, que usted haya realizado o programa, lo que sea, usted tiene que responder por esto. Por supuesto, hay una serie de atenuantes que el código contiene y que lo vimos al principio cuando comenzamos a ver lo que era ética, era deontología, eran normas, etcétera. Los atenuantes son los que disminuyen la pena. Por ejemplo, si usted como ingeniero civil construyó un local y resulta de que por lo que sea, ese local al poco tiempo después que usted lo entregó o al X tiempo, porque acuérdese que estoy hablando de decenal de los 10 años, tuvo un percance y resulta de que se agrietó o se fue una parte del techo, usted es el principal obligado a ver por qué o a responder por esa acción ahora u omisión. Se va a ver porque ocurrió ese evento, de repente usted dejó una serie de paradas de mantenimiento, por decirlo así, a ese techo y su cliente no las cumplió. Eso es un atenuante porque al fin y al cabo el cliente no siguió las indicaciones del constructor no, del ingeniero. Por ejemplo, circunstancias así que obligaban al cliente a hacer algo y no lo hizo, a usted le atenúan esa culpa. ¿Ok? Además, no es usted solo el involucrado, hay otros profesionales, generalmente en el ejercicio de ustedes que también van involucrados en ese mismo hecho, pero básicamente como estamos hablando del ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura, lo derivamos directamente hacia ustedes. Ahora bien, esa responsabilidad civil que nos habla el código implica que, por ejemplo, en el caso del problema que hubo en el techo que les estaba comentando, tocaría si de verdad es imputable a usted la causa que produjo esto o el hecho de que se produjera esto, no tanto la causa, sino que se produjera esto. Si es un local comercial, inclusive le tocaría pagar indemnización por daños y perjuicios desde el tiempo que ese local va a dejar de estar funcionando, porque evidentemente esa no fue la idea del cliente, tampoco suya, entre comillas, porque no sabemos si actuó de buena o mala fe, pero en líneas generales la ley presume que actúa de buena fe y por lo tanto se supone de que no lo hizo a maldad, pero hay que reponerlo y ese tiempo es un tiempo efectivo que ese cliente deja de trabajar. ¿Ok? Entonces, eso se traduce en indemnización de daños y perjuicios, que significa que usted debe pagar una cantidad de dinero que el tribunal determina de acuerdo a una serie de condiciones para que el cliente no se vea perjudicado. ¿Cuándo hay responsabilidad penal? La responsabilidad penal va un poquito más allá y es cuando en primera instancia se crea algún perjuicio físico al cliente. Hablamos de que de repente el techo, el pedazo de techo cayó y dañó a alguien o inclusive le quitó la vida. Ese tipo de responsabilidades sí entra en el ámbito penal. El Código Civil es el que rige las relaciones entre todos los miembros dentro de una sociedad, que es en el caso de nosotros en Venezuela, y todos los países tienen su Código Civil. Entonces, de ahí surge esa responsabilidad civil y el Código Penal rige todo lo que es responsabilidad penal. Ahora bien, las estafas, por lo menos, cuando uno manipula a un cliente de tal manera de que le dice que va a hacer una cosa y termina comprando otro material, o le dijo que iba a hacer esto, que era de tal manera y usted lo hace de otra manera, usted está ahí prácticamente manipulando una información que aparte que está transgrediendo su código de ética y la ley APA, está cayendo en las previsiones que inclusive lo pueden llevar al cliente a demostrar que eso fue una estafa. Y eso también es parte de las penalidades que trae el Código Penal. ¿Ok? Ahora bien, o de las sanciones, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay acciones dentro de el ejercicio profesional que van más allá de lo que ustedes imaginan. Por ejemplo, cuando ustedes como profesionales en el ejercicio
de su profesión, saben que pueden hacerlo en libre ejercicio o en relación de dependencia cuando trabajan en una empresa, organización, etcétera, de una u otra forma, eh, cuando les toca ser jefes de un departamento o de un equipo de trabajo, no es como en la universidad, de que, bueno, un equipo y cada quien tiene su trabajo y al final nos juntamos todos y entregamos todo. No. En el ejercicio profesional hay un nivel de compromiso y de obligación terrible que recae sobre usted, que si es el jefe del grupo, del equipo o del departamento. Vamos a llevarlo quizás al área petrolera o a las áreas de la ingeniería que trabajan mucho con desempeños en campos. Imagínense ustedes que, y este ejemplo generalmente lo pongo porque es muy, visualizan mucho lo que yo quiero significar. Si ustedes llevan un equipo de obreros o de de obreros o de mano de obra para trabajar X cosa, un campo petrolero, y resulta que uno de ellos no lleva las botas de seguridad porque comienza con aquella cuestión de que él no duerme en su casa y no las pudo llevar, pero él asume porque resulta de que él no va a perder el día y tal. Si usted le permite a él ingreso, usted está asumiendo la responsabilidad de lo que a ese señor le pase. Independientemente de que usted esgrima, de que, bueno, eso es un adulto, ¿cómo hago? ¿Qué tal? No, para eso usted es jefe de grupo. El jefe de grupo, ya en el área profesional, siendo usted profesional del área de la ingeniería o de la arquitectura, tiene una connotación tan increíblemente tenaz que ustedes pueden inclusive pagar por una responsabilidad civil y penal si en dado caso ese señor se queda sin el uniforme necesario de seguridad para mantenerse en el sitio. ¿Ok? Ponga usted que usted lo retira y resulta que el señor no está dispuesto a irse porque le van a descontar el día y se filtra por otro lado, se mete por el otro lado y resulta de que lamentablemente hay un accidente, hay un derrame, hay algo y él sufre alguna quemadura o algo. ¿Qué va a pasar ahí? Eso va a generar una responsabilidad penal y esa responsabilidad penal en primera instancia recae en usted porque usted era el jefe del equipo. Así de sencillo. Pero resulta que usted no sabía, se colosa, mucha gente, no puedo llevar el control, había un problema aquí, tenía que atacarlo. Bueno, precisamente eso es parte del ejercicio profesional. Desarrollar la sagacidad para poder abordar ese tipo de cuestiones de acuerdo al área en que usted esté desempeñándose. ¿Ok? Entonces, ahí se ve responsabilidad penal porque al señor se le esgrimió, se le hizo, se le infringió un daño personal, o sea, físico, pues. Y civil, ¿verdad? Porque probablemente ese señor va a dejar de trabajar un tiempo por ese problema que tiene y entonces eso también hay que absorberlo. Ah, pero es que fue una terquedad de él, ciertamente, y ahí van culpas compartidas y la empresa, por supuesto, absorberá, no solamente usted en solitario, pero básicamente recae en usted la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, es fundamental que entiendan esto. Cuando a ustedes se les pide que manejen casos prácticos en la evaluación, en la actividad, por ejemplo, ¿cuántas veces me lo han hecho? Ay, venía el ingeniero Carlos González manejando el carro y pasó un señor y lo atropelló. Ahí se genera responsabilidad penal y civil. Penal por esto, civil por el, ajá, pero eso no es por el ejercicio profesional. Eso es un evento en la vida cotidiana de las personas que puede ocurrir sí o no de acuerdo a una serie de factores. Entonces no entra. Lo mismo que si usted arrienda un apartamento o arrienda un local comercial y resulta de que arrendó por 6 meses y se va o sea, usted es el arrendatario y decide irse 3 meses antes porque le sale otra oportunidad, porque no puede pagar, aunque tenga usted la razón, usted tiene que terminar el contrato o indemnizar a su arrendador por el tiempo que no va a estar, porque así lo determina la ley. Ah, bueno, pero yo no puedo, como todo el mundo está haciendo, yo cerré y me fui. Y bueno, él verá, ese él verá le trae a usted como consecuencia una responsabilidad penal y civil. Y penal no porque no haya daño, sino que eso entra también dentro del ámbito de una estafa. Pero ¿qué pasa?
que no es por el ejercicio profesional, es por una acción derivada de su vida diaria, de sus contrataciones privadas como ente individual en sus relaciones sociales, jurídicas, etcétera, que establezca usted. Por eso es que es fundamental que entiendan que la responsabilidad civil y penal es circunscrita única y exclusivamente al ejercicio profesional, y los casos que se les está solicitando es por el ejercicio profesional exclusivamente. Me tienen que recrear, crear, o ven uno ahí en internet y sacan una versión de ustedes, no un corte y pega normal como y corriente, sino una versión de ustedes, ¿verdad? Donde agreguen nuevos integrantes, otra situación, adornen esto, y se puede evidenciar que hay responsabilidad civil y penal, y por supuesto justificarlo. No me lo justifiquen con el artículo, porque realmente la idea no es que manejen el artículo, es que me digan en sus propias palabras por qué observaron responsabilidad civil y por qué observaron responsabilidad penal después de oír esta clase y de leer el material que tienen en el aula virtual. Ahora bien, lo otro que me interesa es lo siguiente. Recuerden que tiene que ser del área de la ingeniería de la arquitectura, justificar el por qué, ¿verdad? Hacerlo de tal manera de que se pueda observar el desarrollo de una